Continuemos con el módulo 3. Espero que hasta ahora, hermana, te estés sintiendo como en casa, porque nosotras estamos felices de tenerte aquí. La palabra de Dios no solo nos instruye, también nos inspira a través de historias reales de mujeres que maternan con fe, valentía y propósito. La Biblia está llena de historias de mujeres que maternan desde diferentes circunstancias. Algunas desde la abundancia, otras desde la escasez, algunas con hijos biológicos, otras con hijos del corazón, algunas con fe madura, otras en proceso de creer, pero todas tienen algo en común. Dios usó su maternidad como parte de su propósito eterno. Este módulo nos invita a mirar con atención los modelos que Dios nos dejó en su palabra. No para imitar superficialmente, hermana, sino para extraer principios fundamentales que nos enseñan a maternar con fe, obediencia y sensibilidad al Espíritu. Al conocer a mujeres como Ana, María y muchas otras, descubrimos que no hay una única forma de ser madre, pero sí hay una dirección clara: caminar con Dios en medio de la maternidad. Prepárate para que tu corazón sea edificado y tu visión como líder se amplíe, mientras aprendemos de estas mujeres que, en su debilidad, hallaron fortaleza en el Dios que las llamó a maternar. Continuamos, hermana, con los principios bíblicos de la maternidad. Ahora te presentaremos algunos modelos de maternidad que podemos ver en la Biblia. 1. El modelo de Sara, la fe frente a la imposibilidad. El modelo de Ana, la oración como fundamento de la maternidad. El modelo de María, Madre de Jesús, la entrega total al plan de Dios. El modelo de Loida y Eunice, la transformación generacional de la fe. La mujer samaritana, confianza incluso en medio de la pérdida, hermana. Hablemos un poco de Sara. La fe frente a la imposibilidad de Sara es un ejemplo extraordinario de cómo la fe puede sostener a una mujer en medio de lo aparentemente imposible, en una edad avanzada y luego de años sin poder concebir. Dios le prometió que sería madre, y aunque hubo momentos de duda, finalmente vio la fidelidad de Dios cumplida con el nacimiento de Isaac. Sara nos enseña que la maternidad no depende solo de nuestras fuerzas o tiempos humanos, sino de la soberanía y el poder de Dios. Su historia nos invita a confiar en que, aunque las circunstancias parezcan adversas, Dios obra para hacer lo imposible realidad cuando depositamos nuestra fe en Él. Para la madre espiritual, Sara representa la paciencia, la esperanza y la confianza inquebrantable en la promesa divina, aun cuando el milagro tarda en manifestarse. Continuamos con Ana. La oración como fundamento de la maternidad. Ana es la madre que nos muestra el poder y la importancia de la oración constante y ferviente. En su dolor y en su ansia por tener un hijo, ella no se rindió, sino que llevó su necesidad ante el trono de gracia con lágrimas y súplicas profundas. Su ejemplo es fundamental para entender que la maternidad va más allá de la biología. Es un llamado que debe sustentarse en una vida de comunión íntima con Dios. Ana dedicó a su hijo Samuel al servicio del Señor, mostrando que la oración no solo pide, sino que también entrega y consagra. Para las líderes espirituales, Ana es un modelo de perseverancia en la oración, de entrega total y de confianza en que Dios escucha y responde según su perfecta voluntad. Seguimos con María, Madre de Jesús, la entrega total al plan de Dios. María, la Madre del Salvador,
representa la entrega absoluta y el sí incondicional a la voluntad de Dios. Su maternidad fue única y cargada de desafíos, desde la concepción milagrosa hasta la crianza del Mesías, enfrentando incomprensiones y dificultades. Sin embargo, María respondió con humildad y obediencia, confiando en que Dios cumplía su propósito a través de ella. Su ejemplo invita a las madres a rendir su voluntad personal y planes propios para abrazar el llamado divino, confiando plenamente en su guía. La maternidad, entonces, se convierte en un acto de adoración y servicio, donde la entrega total al plan de Dios es la clave para una vida llena de propósito y bendición. Continuamos, hermana, con Loida y Eunice, la transmisión generacional de la fe. Loida y Eunice, madre y abuela del apóstol Pablo, son modelos brillantes de cómo la fe y los valores espirituales se transmiten de generación en generación. A través de su enseñanza, devoción y testimonio, aseguraron que Pablo creciera en un ambiente sólido de fe, lo que impactó profundamente su ministerio y legado. Esto nos recuerda que la maternidad espiritual no termina en la crianza física, hermanas, sino que abarca la formación y el fortalecimiento de la fe en quienes nos siguen. Para las madres líderes, Loida y Eunice representan el llamado a ser intencionales en la enseñanza de la palabra y en el ejemplo diario, dejando un legado eterno en la vida de sus hijos y nietos espirituales. Seguimos con la mujer tsunamita. Confianza incluso en medio de la pérdida. La mujer tsunamita es un ejemplo de fe y confianza en Dios en medio de una experiencia devastadora. La pérdida temporal de su hijo, a pesar del dolor y la incertidumbre, ella mantuvo una actitud firme y segura en que el profeta Eliseo y, por extensión, Dios actuarían para restaurar lo perdido. Su historia nos enseña que la maternidad implica también momentos de prueba y sufrimiento, pero que la esperanza en la intervención divina es un ancla segura para el alma. Para las líderes restauradas, la mujer tsunamita muestra que no importa la magnitud de la pérdida o el dolor, la confianza en Dios puede traer resurrección, restauración y vida nueva. Continuamos, hermana, con nuestro módulo, ternura y fortaleza. El carácter de Dios nos forma. En las Escrituras, Dios se revela con imágenes que abarcan tanto el cuidado protector del Padre como la ternura amorosa de la Madre. En Isaías 66:13 nos muestra esta hermosa figura maternal cuando Dios dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén seréis consolados. Aquí Dios se presenta no solo como un protector distante, sino como un consuelo cercano, íntimo y lleno de ternura. La imagen de la madre que consuela nos habla de una relación personal y profunda, donde el corazón de Dios se identifica con el de una madre que sabe cómo calmar el llanto, secar las lágrimas y ofrecer un abrazo que fortalece el alma. Esta ternura maternal se manifiesta en su deseo de sostenernos, cubrirnos y sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. En Mateo 23:37, Jesús mismo utiliza la imagen de una gallina que junto a sus polluelos bajó sus alas para expresar su anhelo de proteger y reunir a sus hijos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esta metáfora expresa no solo protección, sino también vulnerabilidad y un amor desesperado por proteger, cuidar y mantener cerca a sus hijos.
La gallina, aunque pequeña y aparentemente frágil, defiende con ferocidad a sus polluelos. Y así es el amor de Dios, tierno pero poderoso, acogedor pero firme. Él desea que todos sus hijos estén seguros bajo su cuidado, alejados del peligro y el mal. La ternura, el cuidado, la disciplina y el consuelo de Dios. La naturaleza de Dios no se limita a un solo estilo de amor. Él es ternura y fortaleza al mismo tiempo, reflejando en su trato tanto la delicadeza maternal como la autoridad paternal. Estas cualidades divinas se manifiestan en 4 áreas claves, hermana. Primero, la ternura. Dios nos muestra una ternura infinita, un amor que se acerca suavemente, que comprende nuestras debilidades y no nos juzga con dureza. Como una madre que conoce cada suspiro de su hijo, Dios percibe nuestras luchas más íntimas y responde con paciencia y compasión. Esta ternura se expresa en su misericordia diaria, en su capacidad de perdonar y en la manera en que nos levanta cuando caemos. La ternura de Dios es un modelo para la maternidad espiritual. Enseñar a amar con suavidad, a escuchar con el corazón y a extender gracia aun cuando no es merecida. Número 2. El cuidado. Dios es un cuidador incansable que vela por nosotros las 24 horas del día, que provee nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Su cuidado no es pasivo, sino activo y constante, así como una madre que se levanta en la madrugada para atender a su bebé. Dios nunca descansa en su vigilancia por sus hijos. Este cuidado nos invita a reflejar esa atención en nuestro rol de madres y líderes espirituales. Estar pendientes, proteger con diligencia y suplir con amor lo que se necesita para que otros crezcan en salud y en fe. 3. Disciplina. Aunque la disciplina puede parecer dura, la disciplina de Dios es siempre un acto de amor. Hebreos 12, del 16 al 11, nos enseña que Dios corrige a sus hijos para que compartan su santidad y produzcan fruto en sus vidas. La disciplina divina es un acto intencional para moldearnos, corregir nuestras desviaciones y guiarnos hacia la madurez espiritual. La maternidad, en este sentido, incluye saber cuándo poner límites y corregir con justicia, siempre buscando el bienestar y el crecimiento, nunca la destrucción. La disciplina que Dios ejerce es una expresión de responsabilidad y amor profundo, una lección vital para quienes lideran y guían. 4. Consuelo. El consuelo de Dios es uno de los regalos más preciados para un alma quebrantada. Él se acerca con ternura para secar lágrimas, para estar presente en medio del dolor y para restaurar la esperanza. En momentos de soledad, pérdida o angustia, Dios es ese refugio seguro que nunca falla. Como una madre que calma el llanto de su hijo, Dios ofrece su presencia constante, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, y su palabra que consuela y fortalece. La maternidad espiritual también debe ser un canal de ese consuelo divino para que otros encuentren en nosotras un lugar seguro donde ser restaurados. Hermanas, al contemplar a Dios, entendemos que su amor es integral, es suave y fuerte, paciente y firme, protector y disciplinario. Esta imagen nos desafía a nosotras a buscar un equilibrio en nuestra maternidad y en nuestro liderazgo espiritual, aprendiendo a amar con la ternura de una madre y siempre reflejando el carácter de nuestro Dios. El llamado es a que en nuestra maternidad con Cristo
Abracemos estas cualidades divinas para sanar, fortalecer y conducir con amor verdadero a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, sabiendo que no caminamos solas, sino que con el respaldo del amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Hermanas, nos preguntamos, ¿cómo el carácter tierno de Dios impacta la forma en la que servimos a los demás? La ternura de Dios cambia radicalmente la manera en que servimos, porque transforma nuestro enfoque de hacer cosas por deber a hacerlas por amor. Cuando experimentamos el carácter tierno de Dios, ese amor que consuela, que no grita, que no impone, sino que abraza y restaura, aprendemos a servir no desde la exigencia, la comparación o el cansancio, sino desde una compasión activa que nace de haber sido nosotras primero cuidadas por Él. La ternura de Dios nos enseña a servir con empatía, porque recordamos cuántas veces fuimos sanadas antes de ser usada. Sin juicio, porque su gracia nos alcanzó en nuestras peores versiones y aún así nos llamó. Con atención al detalle, porque sabemos que Dios no pasa por alto lo pequeño y cotidiano. Con paciencia, porque entendemos que el crecimiento de otros toma tiempo, como lo tomó el nuestro. A servir con ternura es, hermanas, lavar pies heridos, no solo dar discursos poderosos. Abrazar a los olvidados, no solo organizar eventos para multitudes. Escuchar a quien nadie escucha con la misma importancia que predicar a muchos. La ternura de Dios nos recuerda que el servicio no se trata de hacer mucho, sino de amar bien. Y cuando ese amor tierno se manifiesta en cómo servimos, hermanas, las personas no solo ven lo que hacemos, sino a quién representamos, que es nuestro Dios. Así, nuestro servicio, así de esta forma, de esta manera, nuestro servicio se vuelve una extensión del corazón de Dios aquí en la tierra. Hermanas, conversemos ahora la diferencia entre criar para el éxito humano versus formar para el reino. Amadas, debemos aprender y enseñarle a nuestras discípulas sobre la diferencia entre criar para el éxito humano versus formar para el reino de Dios. Debemos enseñarle el gran impacto que tiene formar hijos para el reino de Dios. Criar para el éxito humano suele centrarse en preparar a los hijos para alcanzar metas sociales, económicas o académicas, obtener buenas calificaciones, lograr una carrera destacada, acumular bienes materiales o alcanzar reconocimientos. Aunque estos objetivos no son malos en sí mismos, cuando son el centro de la crianza puede dejar a los hijos con una vida vacía o una identidad frágil basada en la aprobación externa y en el rendimiento. En cambio, formar para el reino de Dios implica una perspectiva eternamente distinta. Aquí, la prioridad es moldear el carácter, la fe y la intimidad con Dios, enseñando que el verdadero éxito es vivir conforme a los valores del Evangelio, desarrollando frutos del Espíritu y siendo luz en el mundo. Formar para el reino es preparar a los hijos para que sean siervos fieles, con un propósito divino que trasciende las circunstancias temporales. Esto significa que más allá de habilidades o logros, se les enseña a amar a Dios con todo el corazón, a buscar justicia, a ser humildes, a perdonar y a vivir con integridad. En este modelo, el éxito no se mide por lo que el mundo valora, sino por la obediencia, la paz interior y la influencia espiritual que un hijo puede ejercer para avanzar el reino. Criar para el éxito humano a menudo se enfoca en las metas visibles y temporales, títulos, dinero, reconocimiento.
Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera medida está en la obediencia y la fidelidad a Dios, no en la aprobación del mundo. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo nos recuerda que la formación espiritual temprana es una inversión eterna que trasciende cualquier éxito temporal. No se trata solo de habilidades o logros, sino de formar un corazón que camine con Dios. Mateo 6:33 enfatiza: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto subraya la prioridad de formar para el reino, hermanas. Cuando ponemos a Dios y sus valores en primer lugar, todo lo demás se alinea a su propósito. Continuemos, hermanas, y hablaremos ahora de enseñar valores eternos desde lo cotidiano. Los valores eternos, hermanas, no son conceptos abstractos ni lejanos, sino realidades que se viven y se transmiten en lo diario. Cada momento cotidiano, una conversación en la mesa, una reacción ante una dificultad, la manera en que se maneja el tiempo o el dinero, es una oportunidad para enseñar honestidad, paciencia, generosidad, fe y amor. Por ejemplo, cuando una madre enseña a su hijo a pedir perdón sinceramente, no solo le está formando para tener buenas relaciones, sino para practicar la humildad y la reconciliación, valores eternos que reflejan el carácter de Cristo. Cuando se modela el respeto hacia los demás, incluso hacia quienes piensan distinto, se está sembrando una semilla del amor al prójimo, mandamiento fundamental en el reino. Enseñar valores desde lo cotidiano también implica ser coherentes en palabras y acciones, porque los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. La rutina diaria se convierte en un aula espiritual donde se aprenden verdades profundas. Este proceso constante y orgánico garantiza que la fe no sea solo un ideal, sino una realidad vivida que forma la identidad y las decisiones. La enseñanza de valores como el amor, la paciencia, la honestidad y el perdón debe estar anclada en la vida diaria, en los pequeños detalles que forman el carácter. Deuteronomio 6, del 6 al 7, exhorta: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandato muestra cómo la enseñanza espiritual debe ser constante, integrada en la rutina diaria. En Colosenses 3, del 12 al 14, nos guía a revestirnos de compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos valores, enseñados y vividos en el día a día, hermanas, moldean vidas que reflejan el reino de Dios. Bueno, hermanas, continuemos y ahora tocaremos un tema muy importante. Estaremos hablando de la importancia de sembrar valores cristianos en una sociedad que idolatra las redes sociales. Vivimos en una era donde las redes sociales no solo informan, forman identidades, moldean prioridades, dictan valores y generan una cultura que muchas veces está más enfocada en la imagen que en la integridad, más en el like que en el propósito y más en la aprobación digital que en el carácter eterno. En medio de esta cultura saturada por filtros, apariencias y algoritmos, sembrar valores cristianos se vuelve una tarea urgente, contractual y profundamente espiritual. ¿Por qué es importante sembrar valores cristianos hoy, hermanas? 1.
porque la verdad está siendo diluida. En un mundo donde cada quien tiene su verdad, sembrar los valores del Evangelio es plantar raíces firmes en corazones confundidos. Valores como la verdad, la humildad, el perdón, la generosidad y la obediencia no son negociables para el creyente, aunque sean estos impopulares en las redes sociales. ¿Por qué es importante sembrar valores cristianos, hermanas? También porque la identidad está siendo robada. La presión de mostrar una vida perfecta ha llevado a muchos jóvenes y adultos a desconectarse de quienes realmente son. Sembrar los valores cristianos ayuda a formar una identidad basada en Cristo, no en seguidores ni validación digital. Dios nos llama hijos amados, no influencer de éxito. 3. Porque la empatía y el amor real se están perdiendo. Las redes pueden crear conexiones, pero muchas veces no producen relaciones profundas. Sembrar el amor de Dios, el valor de la compasión, del servicio y de la comunidad cristiana genuina, confronta una sociedad que muchas veces, hermanas, solo piensan en lo que me conviene a mí. Ahora bien, ¿cómo sembramos estos valores en una sociedad saturada de redes? Modelando con nuestro ejemplo, hermanas. La manera en que hablamos, respondemos, publicamos y reaccionamos en redes debe reflejar a Cristo, educando con intención en la casa, en la iglesia, en los grupos pequeños. Necesitamos enseñar la diferencia entre los valores del reino y los del mundo, creando contenido con propósito. No se trata, hermanas, de pelear contra la tecnología, sino de redimirla, de usar las plataformas digitales como canales para compartir verdad, esperanza y testimonio y luz. Orando por discernimiento, nuestros hijos, discípulos y hermanos necesitan una fe activa que los ayude a navegar la cultura digital sin naufragar espiritualmente. Hermanas, sembrar valores cristianos hoy es un acto profético. Es declarar que hay un reino superior al del algoritmo, una verdad más fuerte que la tendencia del día y una identidad más firme que cualquier avatar. Es decidir, hermanas, formar generaciones que no vivan por vistas, sino por visión celestial, que no necesiten aplausos para sentirse amadas, sino que descansen en la aceptación de aquel que las creó. En medio de una sociedad que idolatra lo superficial, el Evangelio sigue siendo la semilla que transforma el corazón. No dejemos de sembrarla. Y dice la palabra: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Hermanas, no podemos dejar que las redes sociales formen a nuestras discípulas ni a nuestros hijos. Nos estamos equipando para formarlos de la manera correcta, que es a la luz del Evangelio. Continuando, hermana, ahora vamos a hablar sobre ser portadoras de identidad espiritual en los hijos, tanto naturales como espirituales. Como madres y líderes espirituales, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser portadoras de una identidad que trasciende la carne, la identidad en Cristo. Esto significa no solo transmitir una herencia genética o cultural, sino también la identidad espiritual que define quiénes somos ante Dios y el mundo. Para los hijos naturales, ser portadoras de identidad espiritual es guiarlos a comprender que son hijos amados de Dios, llamados a vivir con propósito divino, a ser parte de una familia espiritual más grande y a reflejar la imagen de Cristo en sus vidas. Esta identidad les da seguridad profunda, valor intrínseco y dirección para sus vidas. Para los hijos espirituales,
Aquellas personas a quienes ministramos, guiamos o acompañamos en la fe, esta misma responsabilidad se extiende con igual compromiso. Ser portadoras de identidad espiritual implica acompañarles para que ellos también puedan reconocerse como hijos de Dios, herederos del reino y agentes de transformación. Es ayudarles a descubrir su llamado, a sanar heridas y a fortalecerse en la verdad del Evangelio. En ambos casos, hermanas, ser portadoras de identidad espiritual es un acto intencional de amor, palabra, ejemplo y oración, que establece un legado eterno y una cadena viva de fe que impacta generaciones. Ser portadoras de identidad espiritual implica reconocer que nuestros hijos naturales o espirituales son antes que nada hijos e hijas de Dios, con una herencia eterna y un llamado divino. Juan 3:1 declara: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Recordar y transmitir esta identidad es vital para que los hijos comprendan su valor y su propósito. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Este versículo nos recuerda que pertenecer a la familia de Dios es una identidad que cambia todo. Finalmente, Gálatas 4:7 asegura: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ser portadoras de esta verdad, hermana, en la vida de nuestros hijos es formarles para una vida llena de seguridad, esperanza y propósito divino. Te dejamos un versículo clave, que es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanas, ahora vamos a aprender sobre cómo no repetir patrones generacionales destructivos, de modo que cuando nos toque predicarle a nuestras discípulas, manejemos el tema con excelencia. La palabra dice en 2 Corintios 5 capítulo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo no es simbólico, es una realidad espiritual que podemos aplicar a la maternidad. Ser madre en Cristo implica revisar nuestro interior con humildad y permitir que el Espíritu Santo revele qué patrones debemos cortar. Violencia verbal, frialdad emocional, permisividad, gritos, culpa, manipulación, ausencia, religiosidad sin amor, etc. Pero, ¿cómo se rompe el patrón? Con conciencia. Identifica lo que quieres repetir, lo que no quieres repetir, hermana. Con rendición, lleva ese patrón a los pies de Cristo en oración. Con formación, aprende un nuevo camino a través de la palabra. Con comunidad, rodéate de otras madres que también buscan sanar. Con decisión diaria, cada día elige actuar desde el amor de Dios y no desde el trauma del pasado. Cuando una madre se sana, una generación entera es liberada. No subestimes el poder de un hasta aquí llega este patrón en mi casa. Hablaremos, hermanas, ahora sobre la madre como mentora de fe. La maternidad con propósito no solo forma hijos obedientes, sino discípulos del reino. Una madre mentora es aquella que modela la fe con su vida, no solo la predica con sus palabras. Jesús dijo en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Este principio aplica a la maternidad. Los hijos reproducen lo que ven, no lo que oyen. Ser mentora de fe es orar con ellos, no solo por ellos.
leer la Biblia juntos, no solo darle instrucciones bíblicas, pedir perdón cuando fallas, modelando humildad, celebrar los milagros pequeños y los grandes, enseñando gratitud, compartir testimonios personales, alimentando su fe. No se trata, hermanas, de ser perfectas, sino transparentes, coherentes y espirituales. Hablaremos, hermanas, ahora sobre la madre como mentora de fe. La maternidad con propósito no solo forma hijos obedientes, sino discípulos del reino. Una madre mentora es aquella que... Continuando con nuestros temas sobre crianza con propósito, ahora pasamos a reconocer el llamado de cada hijo desde temprano. Cada hijo es una obra maestra única de Dios, diseñado con dones, sensibilidad y propósito. La crianza con Cristo implica mirarlos con discernimiento, no compararlos, y orar para que desde pequeños comiencen a caminar hacia su destino profético. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto nos confirma que los hijos no son un accidente ni una versión de nosotros, sino seres celestiales con misiones únicas. Como madres debemos: 1. Observar sus inclinaciones desde pequeños. 2. Afirmar sus dones con palabras de vida. 3. Exponer las experiencias que despierten su propósito. 4. Corregir sin apagar su esencia, hermanas. Y 5. Orar con detalle por cada etapa de su llamado. Cuando criamos con propósito, hermanas, dejamos de querer controlarlos y empezamos a formarlos como guerreros del reino. Somos sus primeras entrenadoras, no sus dueñas, hermanas. Todo cuenta. Todo lo que hacemos con nuestros hijos cuenta, hermanas. No subestimemos el poder del juego, del arte y de la creatividad para llevar una crianza con propósito. En el reino de Dios, hermanas, no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Jesús decía: Dejad a los niños venir a mí, y no los llamó a una cátedra, sino que los abrazó, los tocó, los miró a los ojos. Los niños aprenden a través del juego, y el Espíritu Santo también se mueve en lo lúdico, lo artístico, lo creativo. La creatividad viene del Creador. El arte no solo es entretenimiento, es una puerta espiritual. Cuando un niño dibuja una promesa, canta un versículo, representa una parábola o baila con gozo, su espíritu se conecta con Dios de forma poderosa. Estas son algunas actividades que podemos realizar: dramatizar historias bíblicas, crear canciones espontáneas, hacer arte profético con lo que sienten de Dios, orar con plastilina, colores o manualidades. Hermanas, todo esto forma parte de una educación espiritual integral que honra su forma de aprender y conecta la fe con la creatividad. Necesitamos enseñarle a nuestras madres que el Espíritu Santo es creativo y quiere que aprendamos a usar este don para beneficiar y expandir el reino de Dios. Hermanas, hablemos ahora sobre crianza en hogares disfuncionales o con padres inconversos. Una madre que ama a Dios y cría en un hogar donde hay frialdad, división, incredulidad o indiferencia carga un peso inmenso, hermana. Pero no está sola. La palabra está llena de ejemplos de personas que sirvieron a Dios en medio de ambientes adversos. Uno de los más poderosos es Timoteo, quien fue criado por su madre Eunice y su abuela Loida, ambas mujeres de fe. A pesar de tener un padre griego, Hechos 16 del 1 al 2, Dios honra el esfuerzo de una madre que lo busca, aunque el esposo no lo haga. Tu obediencia, tu fe silenciosa y tu oración constante, hermana, son semillas que Dios hará germinar a su tiempo.
Algunos consejos para estas madres. No hables mal del Padre, ora por Él. No impongas la fe, vive la fe. No te aísles, busca una comunidad que te fortalezca. Cree en el poder del testimonio, tus hijos lo están viendo. Tu hogar puede parecer dividido, pero tu altar personal sostiene la atmósfera espiritual. Querida líder, Dios no te está llamando a cambiar hogares por tu cuenta, sino a ser una luz que guía con esperanza en medio del caos. Las madres que crían en hogares disfuncionales o con esposos inconversos no necesitan más juicios ni teorías. Necesitan un abrazo, una palabra que restaure, una voz que las recuerde. Tú y tus hijos no están solos. Tu rol es ser como Loida y Eunice, mujeres de fe que sembraron en medio de lo difícil, hermana. Y Dios levantó un Timoteo. Acompaña a esas madres, no desde la perfección, sino desde la compasión, enseñándoles que aunque el ambiente no sea ideal, el cielo sigue respaldando su esfuerzo fiel. Hablemos, hermanas, sobre el valor del descanso, la organización y la salud emocional. Un tema muy, muy delicado. Una madre agotada, sobrecargada y emocionalmente drenada no puede liderar con plenitud, hermana. A veces creemos que el cansancio es sinónimo de espiritualidad, pero Jesús dormía en medio de la tormenta, se apartaba a orar y descansaba después de ministrar multitudes. El descanso es un acto de fe, es decirle a Dios: confío en que tú estás en control, aunque yo me detenga. Organización. Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:33. Planificar, establecer rutinas saludables y simplificar no son actos carnales, son decisiones sabias que traen paz al hogar. Salud emocional. Las emociones no son enemigas. Dios las creó. Una madre emocionalmente sana puede detectar cuando su hijo necesita contención, cuando debe poner límite y cuando simplemente abrazar. Autocuidado, hermana, no es egoísmo, es preparación. No puedes dar lo que no tienes. Invierte en tu alma, descansa, ora, ríe, estudia, hermana, respira, conversa. Es parte de tu servicio como madre espiritual. Ser madre con Cristo no es un camino perfecto, pero sí profundamente transformador. Cada uno de estos temas nos llama, hermana, a levantar una nueva generación desde el amor, la verdad y el propósito. Y tú, líder, estás siendo equipada no solo para criar hijos con propósitos, sino para encender antorchas en otras mujeres que necesitan descubrir que en Cristo la maternidad es un altar, una escuela y un ejército. Hermanas, ya para finalizar este módulo, les estaremos dejando con una reflexión personal, una preguntita. ¿Con qué madre bíblica me identifico hoy y por qué? La palabra de Dios nos presenta diversos modelos de maternidad que reflejan distintas temporadas, desafíos, virtudes y decisiones. Cada una de estas madres fue usada por Dios en circunstancias únicas y su historia puede hablarnos personalmente en diferentes etapas de nuestra vida. Hoy te invito a mirar hacia adentro y permitir que el Espíritu Santo te muestre qué tipo de madre estás siendo, qué estás enfrentando, qué estás cargando y también qué estás sembrando. A continuación, hermana, repasa estas breves descripciones de algunas madres bíblicas. Luego, detente a reflexionar con cuál te identificas más en este momento de tu vida y por qué. Algunas madres bíblicas y lo que representan. Ana,
Primera de Samuel, capítulo 1. Una madre que oró con lágrimas, que consagró a su hijo antes de tenerlo y que entregó lo que más amaba a Dios. ¿Estás en una etapa de espera o de entrega, hermana? María, Madre de Jesús. Lucas 1:2. Una madre escogida para una misión divina que guardaba en su corazón cada palabra y cada paso, aunque no siempre comprendía. ¿Estás criando en medio de algo que no entiendes del todo, hermana? Rebeca, Génesis 27. Una madre que quiso asegurar el destino de su hijo, pero intervino con métodos que causaron conflicto. ¿Estás luchando con el control, el favoritismo o la culpa, hermana? Eunice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Una madre que sembró fe genuina, aun cuando el entorno no era ideal. ¿Estás formando una fe firme en medio de un hogar dividido? Escoge una madre bíblica con la que sientas conexión en este momento, hermana. Escribe brevemente por qué te identificas con ella. Ora y pídele al Espíritu Santo que te hable a través de su historia. Finaliza escribiendo una promesa o decisión que quieres declarar sobre tu maternidad hoy. Queridas líderes y madres en formación, con gratitud en el corazón cerramos hoy este módulo 3, sabiendo que no solo hemos aprendido sobre crianza con propósito, sino que también hemos sido confrontadas, consoladas y desafiadas por el Espíritu Santo. Hemos visto que criar con propósito no es una tarea para nada ligera, hermanas, sino una misión divina. Cada corrección, cada abrazo, cada oración y cada enseñanza tiene un peso eterno. No estamos simplemente formando niños, estamos formando destinos, corazones que conocerán a Dios, generaciones que reflejarán su gloria. Tal vez en este módulo te diste cuenta de errores, de patrones repetidos, de áreas donde necesitas más guía o sanidad. Pero también oramos que hayas descubierto tu fuerza, tu influencia y tu llamado como madre, ya sea biológica o espiritual. Recuerda esto, hermana. Dios no busca madres perfectas, sino madres dispuestas. Y si Él te llamó, Él te capacitará. Si sembramos con fe, con ternura, con dirección del cielo, nuestros hijos verán frutos que ni siquiera imaginamos. Nos despedimos de este módulo con la certeza de que lo que sembramos hoy en obediencia lo veremos mañana en cosecha. Que el Señor te renueve, te dirija y te abrace mientras sigues avanzando. Nos vemos en el próximo módulo con más herramientas para revelación y más del corazón de Dios para nosotras. Con amor y con fe, el equipo de Maternidad con Cristo.